El uso responsable de las redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de opinión y participación, Audiencias Capital. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hoy, como en el programa de hace 15 días, continuamos reflexionando sobre algunos comentarios escritos por televidentes en las redes sociales de Canal Capital. Estos comentarios a propósito de un capítulo del programa La pata que le falta a la mesa, que fue dedicado a reconocer y a entender la experiencia de la maternidad por parte de las personas trans. Recordemos el programa del que estaremos conversando. ¿De qué manera podemos comprender nosotras, las personas trans, las llamadas y conocidísimas madres? Tú, Charla, cuéntanos. Bueno, ¿qué es ser madre trans? Una pregunta bastante compleja y difícil en un contexto en el cual se cree que el ser madre está atado a la consanguinidad o que tiene que ver con un proceso de gestación y traer a alguien al mundo. Para nosotros las mujeres trans construimos familias distintas, familias desde la diversidad, familias desde la solidaridad. Juega un rol fundamental lo que tiene que ver con el rol que jugamos como madre. Ser madre trans implica recibir a otras mujeres trans en diferentes etapas de la vida. O sea, recibimos adolescentes, recibimos jóvenes, recibimos adultas, inclusive recibimos mujeres mayores que nosotras, y establecemos una conexidad alrededor de lo que tiene que ver con el apoyo, el acompañamiento, la construcción de la identidad, a la reafirmación de lo que tiene que ver con otros nexos de familia que permiten realmente establecer unos lazos que para mi caso particular a veces son mucho más fuertes que los lazos que establecemos inclusive con familiares de sangre. Entonces, para mí, ser madre trans implica una responsabilidad muy grande. Como les habíamos contado, esta conversación recogió testimonios de mujeres trans que ejercen el rol de madres con personas de la población LGBTI e incluso con personas heterosexuales. Recordemos los comentarios de los que estamos conversando. ¡Qué porquería! Estos son los mozos de Gustavo Petro. La Claudia López convirtió ese canal en un hueco de enfermos degenerados. Otro televidente lamentó que el programa con las mujeres trans fuera difundido, sin imaginar que puede guiar a un niño alguien que parcializa su vida. Dios proteja a estos infantes. En nuestra conversación anterior tuvimos como invitada a Yaira Quintero, quien presentó ese capítulo de La pata que le falta a la mesa y quien trabaja en Capital como asesora de gerencia de este canal en asuntos poblacionales. Y para continuar reflexionando sobre el uso responsable de las redes sociales, el defensor de audiencias aborda el tema con una experta, a quien invitó para que nos diera luces sobre cómo deberíamos actuar en Canal Capital en su condición de sistema de medios públicos frente a este tipo de situaciones. María Catalina Moreno es coordinadora de inclusión social en la Fundación Carisma, organización no gubernamental dedicada a promover y defender los derechos humanos en el mundo digital. María Catalina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias a todos, a ustedes por la invitación. La idea es que por tu conocimiento y por tu experiencia en la Fundación Carisma como coordinadora de inclusión social, nos ayudes a dilucidar una pregunta que nos hicimos en el canal como un medio de comunicación pública. ¿Qué debemos hacer? ¿Eliminar ese tipo de contenidos, bloquearlos, tomar nota de ellos? ¿Qué hacer con ese tipo de contenidos? ¿Qué reflexiones podemos propiciar a propósito de mensajes como esto? ¿Por dónde empezamos esta reflexión a partir de tu experiencia? Claro que sí. Cuando me preguntan qué hacer, pues obviamente yo solo les puedo dar algunas ideas de para dónde pueden dirigir la discusión. Y lo primero que tengo que decir es que la libertad de expresión asegura que circulen libremente las ideas, ¿no? Y la libertad de expresión en el sistema interamericano y también en nuestro ordenamiento jurídico tiene una razón de ser, y es dejar lo más amplio posible para que podamos tener un debate público donde cada uno pueda expresar lo que siente, lo que opina, de una manera libre, para que el diálogo sea el que nos ayude a encaminar las decisiones que tomamos. Y por eso es que es importante protegerla. Cuando yo veía los comentarios que son realmente ofensivos y pueden ser chocantes, aún a pesar de esas características, ellos están protegidos bajo la libertad de expresión.
porque la libertad de expresión no solo protege las ideas que uno pueda pensar que son tranquilas, que son limpias, que no son insultantes, no. La libertad de expresión protege un montón de ideas porque además justamente nos abona ese terreno para que podamos dialogar y para que podamos disentir desde las ideas y desde lo que hablamos y no de pronto acudir a otros medios como la violencia. Entonces, ese es un panorama. Esos discursos están protegidos bajo la libertad de expresión. Son chocantes, no deberían ocurrir, son criticables, son cuestionables, pero están protegidos bajo la libertad de expresión. Ahora, cuando vamos a pensar en un punto más allá, y yo creo que justamente esta charla es un muy buen ejemplo de lo que tiene que suceder cuando hay estos ejemplos, estos comentarios, y es empezar a dialogar sobre ellos. No borrar el contenido porque nos resulta chocante o porque no estamos de acuerdo, sino empezar a generar estos espacios donde podamos decir por qué está mal o por qué tenemos que respetar la opinión de estas dos panelistas que vinieron a exponernos su conocimiento y que los televidentes están viendo de esta otra manera su aporte. Entonces, este es un tema que justamente hace más o menos un año los relatores de libertad de expresión, de una manera conjunta, el de ONU, el de África, el del sistema interamericano, sacaron una declaración y hablaban de justicia de género cuando estamos hablando de libertad de expresión. Y claro, hay unas expresiones que uno puede decir me afectan porque pueden ser violentas para mí, porque me afectan psicológicamente, pero no necesariamente están por fuera de lo que está protegido por la libertad de expresión. Entonces, ¿qué hacer? Jornadas de sensibilización, diálogo, abrir es más espacio incluso a estas mujeres, o sea, son mujeres que además han tenido espacios cerrados, entonces qué mejor que como respuesta a decir por qué las voces de ellas son importantes. Es voltear y es empezar a generar espacios para que podamos discutir más allá que bloquear contenidos que, como les digo, están protegidos bajo la libertad de expresión. Tomando atenta nota de ese planteamiento y subrayando el hecho de que expresiones aún desobligantes y ofensivas como las que hemos mencionado están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, nos hicimos entonces la pregunta de cómo inducir una conversación sobre esto y qué debemos aprovechar de esta experiencia para reflexionar sobre el uso responsable, quizá con algunos límites, no regulados por el Estado ni impuestos por nadie, sino por unos autolímites que como usuarios de las redes nosotros hagamos cuando sintamos la necesidad imperiosa de decir aquellas cosas que no nos parecen. Entonces ahí, como tú lo sugieres y te quiero preguntar sobre eso, empieza una zona gris, ¿no? ¿Dónde está el derecho a la libertad de expresión sin que yo haga daño? ¿Y dónde está el derecho a la libertad de expresión donde yo puedo provocar un daño e incluso llegar de pronto a incurrir en el campo penal? Lo planteo en gracia de discusión. Respecto a la primera parte de la pregunta, creo que como canal público justamente hace parte de este deber de sensibilización, incluso en temas de género. La ley 1257 que habla sobre violencia contra la mujer, y en este caso aplicaría perfectamente, nos habla de estas obligaciones del Estado de empezar a modificar esos estereotipos. Y además creo que eso es una medida súper valiosa cuando estamos hablando de las discusiones en redes sociales. Esa educación pública, esa alfabetización mediática que me dice, cuando yo voy a publicar un contenido, pues nada, respiro, reflexiono sobre lo que voy a hacer y después ahí sí publico, porque es que tengo que tener muy claro que lo que sucede en Internet es real. Y eso hace parte de una alfabetización que de pronto nos están debiendo, ¿no? A todas y a todos. Entonces, sí, tal vez decir, como canal público es justamente dar herramientas para que la gente comprenda que Internet es real, que los comentarios que yo publico pueden tener un efecto en otra persona y digamos que por eso yo tengo que hacer un proceso de reflexión. Digamos que en cualquier momento alguien puede sentirse herido o puede generar un daño en alguna persona. Entonces, ese aspecto de sensibilización y alfabetización digital y mediática tiene que estar dado por el Estado y pues qué mejor que ustedes como un canal público para hacerlo. Respecto de los daños que pueden generar la libertad de expresión, discursos amparados bajo la libertad de expresión. Es claro que si hay un daño, hay medidas que tomar. Entonces, si por ejemplo este comentario, no creo que los comentarios de los que estábamos hablando, no creo que clasifiquen, pero si fueran unos comentarios un poco más violentos o con una carga más fuerte, uno podría pensar que hay un delito de discriminación. En Colombia tenemos un delito de discriminación, tenemos otros delitos de honor, digamos, aunque no, digamos, a juicio
de la organización nos parece que el punitivismo a veces no es la forma de atajar estos discursos. O sea, nosotros de verdad reclamamos esos espacios para dialogar y para que pensemos por qué está mal decir alguna cosa, por qué tiene efectos. Digamos, para nosotros eso siempre reclamamos ese aspecto. Finalmente, pues el ordenamiento jurídico sí prevé unos delitos que pueden ser usados cuando el discurso tiene una carga que sobrepasa lo que es aceptable. Además de todo, pues también hay una responsabilidad civil, si genera un daño, unos perjuicios que puedan ser probados, también puede ser, digamos, cuestionado en otras sedes. Pero si dejar de ser eso, para nosotras definitivamente el hecho de que se inicien procesos puede ser problemático, y puede ser problemático más en el sentido de que estos mismos procesos, nosotros siempre hacemos un llamado porque estos mismos procesos pueden ser usados para perseguir a personas que están haciendo denuncias, ¿no? Entonces yo inicio procesos de injuria y de calumnia en contra de periodistas porque están hablando, están diciendo algo. Entonces nosotros por eso siempre estamos diciendo como tal vez ese no es el camino. Pueden generarse daños, también está además la tutela, que olvidé nombrarla, pero para nosotros, en definitiva, las herramientas tienen que ser otras, a menos de que estemos en unos ciertos contextos donde la violencia, la carga de violencia exija unas medidas más fuertes, exija una diligencia del Estado para identificar quiénes están detrás de esos perfiles, que puede hacerse en el marco de un proceso penal. Pero en definitiva, cuando se está hablando de discursos que pueden hacer parte del debate, aunque sean chocantes, pues sí decimos, dialoguemos, informemos, alfabeticemos. Ese es como nuestro enfoque. El hecho de utilizar una expresión como enfermos degenerados refiriéndose a personas trans, hombres o mujeres trans, que sabemos que es un concepto que desde los patrones de la ciencia moderna y de la Organización Mundial de la Salud, pues ya no tienen por qué ser aceptados ni permitidos. Uno que debe hacer como medio de comunicación, abrir una conversación específica para explicar que no son enfermos degenerados. Sí, yo creo que esa es la óptica. Yo ni siquiera llamaría a personas que tengan esta opinión, sino que simplemente explicaría cuál es la lucha que han tenido las personas trans por despatologizar justamente el ser trans, ¿no? También hablaría de por qué estas personas tienen que acceder, digamos, las protecciones que la Corte Constitucional les ha dado incluso para las cirugías de reasignación de sexo. Es decir, poner sobre la mesa esos debates que ya se han dado, que ya han sido superados, digamos, esto en la OMS ya no es un tema, esto ya fue superado, y por qué estas personas incluso tienen acceso a unos servicios y por qué tenemos que, digamos, quitarnos esos imaginarios de la cabeza. Obviamente, digamos, no digo que estos discursos no sean discriminatorios de ninguna manera. Lo que están diciendo es discriminatorio. Lo que yo digo es no, digamos, está protegido bajo la libertad de expresión. ¿Sí? Hay algo muy interesante que me parece ponerte de presente, y es el hecho de que ustedes en su página web, cuando explican cada una de las funciones que cumplen las diferentes áreas de la Fundación Carisma, lo dicen de una manera muy, muy tajante, cuando señalan que los abusos que se pueden cometer con las tecnologías digitales pueden representar una erosión a la participación y una vulneración del derecho a la intimidad y a la autodeterminación de las personas. Quisiera que nos ahondaras en eso para invitar a quienes de pronto no reflexionan suficientemente y no miden sus palabras, el daño que pueden hacer para la libertad de expresión como un valor de la democracia y del Estado social de derecho. Creo que ese es el punto de partida, ¿no? No pensar que tenemos una vida física aparte de la digital, de ninguna manera. Es importante tenerlo muy claro. Cuando se estaba hablando en este caso de la erosión de la participación, estábamos un poco pensando, era en cómo algunas tecnologías, o sea, para aclarar acá, pueden ser usadas por algunos actores, como por ejemplo el Estado, para vigilar lo que estamos publicando, y cómo eso puede erosionar que yo deje de participar, ¿no? Porque entonces yo me siento que voy a estar vigilado, voy a estar censurándome, y a eso se refería ese pedacito que acabas de citar de la página de internet. Se habla es más de esas tecnologías distintas, pero sin duda alguna cuando estamos hablando de la libertad de expresión, y estamos cuestionando las ideas de unas personas y estamos siendo violentos, lo que podemos hacer es generar ese efecto de silenciamiento, ¿no? Yo no me siento segura en internet, yo cierro mis redes sociales, y eso es algo que hemos evidenciado especialmente en unas poblaciones específicas, ¿no? Respecto de mujeres políticas y respecto de mujeres periodistas y comunicadoras, hemos visto cómo justamente la violencia es una forma
la violencia en línea es una forma de decirles a ellas cállense. Es una forma de decir, ustedes están desafiando estos roles que usualmente les hemos dado a las mujeres, que es que debemos quedarnos en la casa y no debemos ser mujeres públicas. Entonces nos han dicho constantemente como la violencia digital lo que hace es, uno, hacernos daño, pero además llevarnos a pensar que Internet no es un sitio seguro para exponer nuestras ideas y que es mejor cerrar cuentas e irnos. Entonces tal vez, digamos, ahí podemos evidenciar ese aspecto de silenciamiento que tal vez tenías en la cabeza. Qué bueno que hablemos esto del silenciamiento, porque viene a mi memoria que con ocasión de la difusión, por ejemplo, en el canal Eureka, de algunas series de ficción animadas en donde se ha trabajado el tema del bullying, el tema de la discriminación por las diversidades sexuales, nos piden de alguna manera que hagamos un silenciamiento y que de eso no se hable, que le dejemos eso a los padres y madres de familia, que resuelvan ese problema ellos allá con sus hijos y verán cuando los abordan. El silenciamiento, aquí hemos explicado que incluso hay normas del Consejo de Bogotá, acuerdos del Consejo que obligan a Canal Capital a hacer visibles a las personas con diversidades sexuales diversas. Y me parece muy importante que ahondemos en una reflexión sobre eso también, María Catalina. Yo aquí resaltaría, y es esa obligación de los estados de eliminar los obstáculos estructurales y sistémicos para la igualdad. Entonces, la única forma de hacerlo, o bueno, la que yo creo que es más efectiva, es la educación. Y si no se habla de un tema, pues ese tema no existe. Entonces, yo sí diría como hay unas barreras estructurales, hay unos estereotipos de género que nos han enseñado desde chiquitos y de chiquitas y que mejor que la educación para tratar de cuestionarlos. Entonces, sí diría, hace parte de esas obligaciones estatales de eliminar la discriminación y los prejuicios que hemos visto que, de nuevo, como dije tal vez en la mitad de esta charla, y es, no creemos que esto sea bloqueando discursos y diciendo de esto no se habla, sino que más bien lo pongamos sobre la mesa y lo hablemos de una manera más libre. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con María Catalina? ¿Les gustaría darnos su opinión frente a este tema? ¿O quizá tienen algún comentario sobre otro programa emitido por nuestra señal abierta de televisión o también por nuestras redes y plataformas digitales? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Recuerden que este es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los contenidos que se están emitiendo por nuestra señal abierta de televisión, pero también por nuestras redes y plataformas digitales. Sigamos viendo la entrevista. Alguna de las personas que hemos entrevistado aquí anteriormente, cuando hemos abordado estos temas, nos ha dicho eso que tú señalabas hace un momentico. Lo que no se menciona, lo que no se nombra, no existe. Y el hecho de traer físicamente a dos mujeres trans para que hablaran de las maternidades trans, para mostrarlas como son, como sienten, para relatar sus experiencias de vida, para mostrarlas con su estética, la forma como se visten, cómo se maquillan, cómo se sienten bien físicamente, cómo se quieren exponer en público, pues eso hace parte de un ejercicio efectivo de inclusión explícita, audiovisual, para que sepamos que existen, para conocerlas y para generar una actitud de escucha que creo es la intención con la que quienes hicieron el programa invitaron a estas personas. La inclusión no es discursiva, es real. ¿Se hace o no se hace? ¿Se les da espacio o no se les da espacio? Se incluye en el caso de una persona como Yaira, a Yaira, que es una mujer trans, con un contrato laboral como asesora del canal en estos temas de poblacionales dentro del canal. Entonces, pasar del discurso a la acción parecería que es un camino deseable en cualquier parte, no solamente en un medio de comunicación. Además de poner sobre la mesa los debates, lo que uno podría decir como respuesta cuando alguien dice como yo no quiero que esté este contenido, es también un rol. Entonces yo pongo sobre la mesa el debate de las maternidades trans y al mismo tiempo como canal yo también puedo hacer esfuerzos para alfabetizar, para que las personas tengan una conciencia crítica y elijan como qué vía tomar, qué posición tomar, ¿no? Porque eso es algo que nos hace falta también a nosotras y sucede con otros aspectos de lo que vemos en redes sociales. Yo a quién le creo y a quién no, yo cómo formo un criterio y eso también hace parte de lo que podemos empezar a formar desde los canales públicos, ¿no? Poner en la mesa discursos diciendo
esto es discriminación, así tenemos, digamos, tenemos que eh, aceptar a todas las personas, digamos, hay una obligación, digamos, todos somos iguales y además de todo, yo también voy a generar unas formas críticas de pensar y de ver el mundo y de leer las redes sociales, entonces tal vez diría eso. Ustedes tienen una experticia muy específica en el tema de redes sociales, de todo el tema de tecnología digital. Y creo que ustedes pueden darnos muchas luces, María Catalina, cómo aprovechamos nuestra propia capacidad, nuestro propio músculo tecnológico para permitir que esas plataformas se conviertan en un medio de comunicación y de debate cara a cara en tiempo real. Pero parecería que ya está sucediendo, ¿no? Es decir, independientemente de la calidad de los comentarios que están recibiendo, es decir, del contenido de los comentarios que están recibiendo, parece que sí hay una retroalimentación y de eso se trata, ¿no? Las redes sociales, finalmente el Internet y las redes sociales, esa es la virtud y es como democratizar. Ya no solo es simplemente el dueño del canal o las personas que crean contenidos en el canal mandando información desde arriba hacia abajo, sino que las redes sociales nos permiten esa otra conexión de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces yo diría, parece que está sucediendo y justamente lo que está sucediendo en redes sociales nos convoca hoy acá, entonces yo diría, parece que sí está sucediendo esta retroalimentación donde estamos escuchando lo que la gente está diciendo, estamos, digamos, decidiendo cómo generar un diálogo que tenga en cuenta lo que ellos dicen y si es pertinente, pues se tomará en cuenta su posición o si no, lo que vamos a hacer es un poco hacer una sensibilización. Yo diría, ya está ocurriendo. Claro, nos hemos llegado a plantear incluso este escenario. Un programa como este de las mujeres trans que ejercen maternidades trans, se emite por la señal abierta de televisión y después queda colgado en las plataformas de Canal Capital, en YouTube, en Instagram o en otras, en Facebook. Esos programas quedan ahí. Y quizá la gente los ve 2, 3 días, una semana, 15 días, un mes después y hacen comentarios. Pero no sabemos qué tanta capacidad de mantener esa conversación en el tiempo en la plataforma digital tiene Capital. Claro, eso requiere recursos humanos, requiere sistematización, hacerle seguimiento, tener unas conductas claras de cómo respondo, qué respondo, cuándo respondo, con quiénes, ¿no? Eso, ¿cómo puede mejorarse? ¿Por dónde están las pistas de eso? No, creo que ya lo estás respondiendo. Nosotras pues también estamos constantemente en esa, o sea, eso sí es un tema que nosotras no es de nuestra experticia, nosotros estamos constantemente justamente también evaluando eso de manera interna, ¿no? De tratar de ver cuáles son los temas que más se mueven, qué tenemos que hacer, por ejemplo, si nos llega un caso que denuncia violencia, a pesar de que nosotras, por ejemplo, no recibimos casos. Eh, También pensarnos qué contenido puede ser más útil para las personas para navegar el tema de los derechos humanos en lo digital. A nosotros claramente esto también es un tema que a nosotros nos está constantemente cuestionando. Sí es un tema que requiere de muchísimo músculo de personal y también de un ejercicio juicioso, de saber lo que tú dices, creo que lo tienes súper claro y es como qué criterios que vamos a responder, qué no vamos a responder, de qué manera vamos a responder, si tal vez es uno a uno al comentario o si tal vez es más bien pensarnos en un espacio para dar respuesta a esos comentarios cuando sean muchos como estamos teniendo hoy. Con alguna frecuencia, las personas a veces reciben una respuesta, sea a través de un derecho de petición o a través de un breve comentario que se les hace en la propia red, en YouTube o en Facebook o en Instagram, y generalmente las personas se declaran insatisfechas y sabemos lo difícil que a veces es expresar todo lo que uno quiere decir en un contenido, en unos pocos renglones, y a veces las personas quedan insatisfechas y entonces uno queda con una preocupación. Si la persona queda insatisfecha, no me contestaron lo que yo quería, entonces de pronto la persona dice, porquería, eso no sirve para nada. Entonces la persona renuncia, se entrega, puede ser que se entregue y diga, yo no vuelvo a opinar. Entonces se silencia, se autosilencia. Y eso tampoco es bueno, ¿verdad? Claro, pero yo creo que eso va a pasar siempre con la actividad del Estado. O sea, finalmente ahí es una responsabilidad que ustedes tienen de responder lo más profundo posible. Digamos, ustedes finalmente representan al Estado y ya ahí sí ustedes verán de qué manera se puede responder de fondo esos cuestionamientos. Y también las personas también tienen otras herramientas. Si yo no estoy de acuerdo, si yo digo no me respondieron de forma de fondo, pues yo también podría pensar en otras herramientas jurídicas para hacerlo o volver a elevar mi petición.
lo que sucede es que sí hay un tema que, digamos, eso hace parte del diálogo y cuando uno empieza a meterse en un diálogo sabe que eso es lo que va a pasar, pero yo diría por ahora eso. O sea, si es un tema de responsabilidad de Estado, si queremos que nos respondan, qué bueno que lo hagan, qué bueno que abran espacios que ojalá cumplan, pues con la mayoría de personas no siempre se podrá cumplir con todos los deseos, pero pues qué bueno que abran espacios de diálogo, porque de eso se trata, ¿no? Como de que las redes sociales nos lleven a cuestionar el poder de siempre y de poder también influir en los contenidos que ustedes, en el sentido de qué contenidos estamos viendo, no exactamente la agenda específica ni qué quiero exactamente ver, pero sí que haya un diálogo sobre lo que queremos ver en televisión. Me parece súper interesante eso, como esa relación. Finalmente quiero terminar esta conversación contigo agradeciéndote mucho porque sabemos de lo apretado de tu tiempo en Madrid, donde estás en este momento, en España, por tu tiempo y por tus aportes. Que nos cuentes muy rápidamente qué hace Carisma, porque para mí como defensor de audiencias y como periodista, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana y Carisma con la Fundación Nuevo Periodismo y su consultorio de ética son las herramientas fundamentales. Pero qué bueno que quienes nos están viendo y oyendo sientan la curiosidad de visitar la página web, de seguir la cuenta de Twitter y estar atento a toda la cantidad de contenido y de investigaciones y de informes que ustedes están presentando. Cuéntanos, ¿ustedes qué hacen en Carisma? Vale, pues Fundación Carisma es una organización de sociedad civil colombiana. Ya hace poco celebramos el cumpleaños número 20 y lo que busca es que asegurarse que las tecnologías digitales protejan y avancen en los derechos humanos, en los derechos fundamentales y también que promuevan la justicia social. Tenemos distintas líneas de acción. Entonces, por ejemplo, la que yo coordino, que es inclusión social, trata sobre todo de libertad de expresión, trata de temas de género, de brechas digitales. Tenemos una participación cívica que dice como el debate público en redes sociales tiene que ser abierto, no podemos ser vigilados. Tenemos una de autonomía que dice como las decisiones que se toman, por ejemplo, algorítmicas, no pueden terminar derribando mi autonomía. Una que habla de abrir el conocimiento. Entonces tenemos distintas líneas como temáticas y lo que hacemos es a través de investigaciones pequeñas, como por ejemplo les decía, hemos investigado violencia digital de periodistas y mujeres políticas. Entonces a partir de esas investigaciones que hacemos, nosotros tratamos de hacer incidencia en procesos legislativos, en procesos con el gobierno, en procesos de gobernanza de Internet, pues ya fuera del país. Y de eso se trata Carisma, de tratar de entender cómo las tecnologías no son algo que está súper lejano allá y que no tiene ningún impacto en nuestra vida, sino que más bien nos pegan una y otra vez cada vez que cogemos el celular, cada vez que bajamos una aplicación, cada vez que usamos Twitter, cada vez que usamos Instagram, digamos, cómo las tecnologías están mediando nuestra vida y tenemos que poner atención al impacto que tienen en nuestra vida real, porque hace parte de nuestra vida real y en nuestros derechos. Diría un poco qué es eso a grandes rasgos. Carisma es con K. Pueden encontrarnos en todas las redes y pues qué chévere que le echen ojo a las investigaciones que estamos por ahí todo el tiempo lanzando. Sí, porque estamos además convencidos de Capital y en lo personal como defensor de las audiencias de Capital, que si tenemos unas ciudadanías, unos ciudadanos y ciudadanas activos que saben el potencial que tienen las redes y el potencial que tienen para exigir el derecho a la información y para ejercer efectivamente la libertad de expresión, pues vamos a tener una mejor sociedad, una mejor democracia y vamos a tener segurísimo, un mejor canal de televisión pública como Capital. Si tenemos una ciudadanía vigilante, haciendo veeduría todo el tiempo, proponiendo, debatiendo y discutiendo, porque finalmente de eso se trata un medio de comunicación, que se convierta en un espacio público para debatir los asuntos que tienen que ver con la vida de todos, con las decisiones que nos competen a todos. Por ello, te agradezco mucho que nos hayas dado más luces hoy aquí en Audiencias Capital y muchos éxitos allá en lo que estás haciendo en España. Vale, pues muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los sigo invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Y no olviden que la defensoría de las audiencias de Capital es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los contenidos que emitimos por nuestra señal abierta de televisión, pero también por nuestras redes y plataformas digitales. Así que anímense a escribirnos.
Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.